Hola, buenas tardes, días, noches. En esta ocasión les estaré presentando este proyecto llamado Sistema Experto e Identificador de Dioses. Bueno, unos primeros datos generales. Este proyecto es para la Universidad del Istmo en la carrera de Ingeniería en Computación, semestre 8. El docente es Ernesto Cortés Pérez de la materia de Inteligencia Artificial y precisamente el tema son sistemas expertos. El autor es su servidor Marcos Antonio Sosa Sosa. Y ahora prosigamos a ver el contenido. El contenido de este proyecto se basará en introducción, desarrollo, pruebas y una conclusión. Bueno, primero tenemos la introducción. Aquí hablamos sobre un sistema experto que está creado para identificar los nombres de los dioses de las culturas antiguas. Esto con la finalidad de que sea más fácil el entendimiento de las diferentes deidades a las que se le realizaba el culto en el pasado y así no se pierdan las creencias antiguas y se puedan preservar. Primero, se sacaron algunos estudios sobre historia a chicos que están estudiando la materia de historia, precisamente lo que sería la mitología. Y se hicieron preguntas de si les gusta leer, y aquí se ve la gráfica de que contestaron sí, no y depende. Otra pregunta de cuántos libros has leído aproximadamente en tu vida, todo esto basándose en la materia de historia. Y aquí hay una gráfica que sea menos de 10, entre 10 y 20 y más de 20. Y una última pregunta de cuántos libros ha leído esa persona en este año. Y aquí podemos ver una gráfica de barras con esos datos acumulados. Ahora, para la creación de este proyecto se usó el lenguaje en MATLAB. Y el IDE pues es el mismo IDE de MATLAB para poder realizar la codificación de este proyecto. Aquí tenemos mi esquema del sistema experto, en el cual nuestro experto son todas las páginas de internet a las que se consultó para poder recaudar todos los datos necesarios, y de aquí surge la base de datos y la base de conocimientos, o sea, los hechos y las reglas, con todos estos links que se utilizaron para poder tener información fidedigna y lo más real posible. Nuestro motor de inferencia se basa en que, como dije anteriormente, fue creado con el lenguaje MATLAB. La interfaz de usuario pues sería la codificación, en este caso se usó por medio de consola para poder hacer las preguntas y poder anotar las respuestas. Y los usuarios pues somos nosotros mismos que vamos a interactuar con el sistema. Primero vamos a revisar unos trabajos similares de este proyecto. La mayoría de los trabajos son más bien juegos y no son precisamente aplicaciones para aprender sobre mitología. Por ejemplo, tenemos Mythology Quiz, que es una aplicación para que realiza preguntas de que se basan sobre los dioses y los usuarios tienen que estar contestando. Zeus versus Monstruos es más bien una aplicación para enseñar matemáticas, pero al mismo tiempo va dando datos sobre entidades de mitológicas. Mictlan es un juego que se basa en la cultura azteca. Y este juego aún no sale, pero saldrán por el 2025. Y contará sobre la historia de conquista y sobre cómo se rendían culto a sus deidades. Mitología inca igual es una serie de preguntas es como una serie de preguntas que se van realizando para poder que el usuario aprenda sobre la mitología inca precisamente. Game of Thrones o Juego de los Dioses igual es un juego sobre batallas donde igual van dando datos interesantes sobre las deidades mitológicas. Y el gran mito igualmente es más bien como una agenda para poder aprender sobre las diferentes culturas. Bueno, pasando ahora a nuestra base de reglas, la estructura se va a basar en la estructura general de if-then, donde se realiza una pregunta, se da la opción y si es esto, se da la conclusión. En esta división se hicieron dos preguntas.
a las cuales se tienen que recaudar la información de dos preguntas para una conclusión. Y en el término de las preguntas, pues se elige alguna de las opciones que va dando el sistema. Las reglas tienen la siguiente estructura: de qué cosa, la pregunta sería qué es mitología es y cuál es el atributo. Y así se plasman las reglas. Como dijimos, tienen la estructura if then, donde si la pregunta uno tiene la respuesta uno y la pregunta 2 tiene la respuesta uno, o sea, se dará la conclusión uno según esta regla. Las reglas tendrán un total, serán un total de 100. Aquí tenemos parte de nuestro tutorial donde primero inicializamos una variable mitología, donde se guardará el dato seleccionado, es decir, cualquiera de las diferentes mitologías: griega, egipcia, nórdica, azteca, maya, zapoteca o japonesa. Y cualquier dato que nosotros ingresemos como cadena se guardará en la variable mitología. Y después una segunda pregunta que sería ingresar el atributo, igualado a la variable atributo. En este tenemos como ejemplo rayos, amor, muerte, solo, luna, pero pueden ser muchos más atributos y ya el sistema experto se encargará de buscar si existe alguna respuesta o no. Como se puede ver acá, si la mitología es exactamente igual a griega, se buscará ahora el atributo. Si el atributo es exactamente igual a rayos, se demostrará que el dios es Zeus, y así con cada una de las reglas, la 1, la 2, 3, etcétera. También hay casos donde no se puede identificar el dios, ya que no existe en la base de datos, por lo tanto se lanzará algún mensaje que ya no se puede identificar el dios. Igualmente con la mitología, si se ingresa una mitología que no se encuentra en la base de datos, se lanzará el mensaje que no se puede identificar la mitología. Y finalmente se imprime la variable de dios, el dios corresponde es, con el dato que guardamos en alguno de los ifs. Ahora vamos a hablar sobre datos importantes de este proyecto. Primero, la innovación tecnológica. Bueno, la estructura de nuestra aplicación está creada para que sea intuitiva y fácil de usar y no haya problemas ni confusiones. Impacto social. Bueno, lo más importante de nuestro sistema es la preservación de las creencias antiguas, por lo que es un buen objeto para que se preserven esta información. Además, sirve como objeto de estudio para estudiantes que quieran usar ya sea la materia de historia o sobre mitología en general. Bueno, en creatividad y originalidad, como vimos en los trabajos relacionados, son muy pocas las aplicaciones que se basan precisamente en estudiar estos datos. La mayoría son juegos que incluyen información general sobre las ideas mitológicas, pero no precisamente son aplicaciones que te enseñan, que están hechas para enseñarte estos datos. Bueno, grado de solución del reto. Se realizó una investigación rigurosa en varios sitios de internet para así recaudar datos fidedignos y dar la mayor posible cantidad de información real existente. Funcionamiento y estabilidad. El sistema cuenta con un muy bajo margen de error. Al ser una estructura if-then, no debería haber problema, ya que solamente evalúa los datos que ya se han hecho. Si se interesa algo que no existe en la base de datos, simplemente lanzará el mensaje que esto no es posible. Facilidad de uso. Bueno, el sistema es intuitivo y fácil de usar. Simplemente te realiza dos preguntas y tú ingresas respuesta. Si pones alguna respuesta incorrecta, simplemente no estará en la base de datos y se te avisará. Bueno, ahora vamos con la fase de pruebas. Como podemos ver, tenemos aquí dos ejemplos que puse. En la regla 5, si la pregunta 1 es la respuesta 1 y la respuesta 2 es la respuesta 5, la conclusión será la 5. En este caso sería el dios es poseído. Bueno, vamos a pasar a hacer la fase de pruebas en nuestra aplicación. En este caso, aquí tengo abierto el MATLAB
Y aquí tenemos nuestra aplicación que se llama mitología. Entonces, vamos a correrla. Aquí tenemos nuestra consola y procedemos a correrla. Aquí está. Entonces, comienza el sistema y ahora nos pide ingresa la mitología griega, egipcia, nórdica, azteca, maya, zapotecá o japonesa. Según nuestra regla, aquí, por cierto, aquí tenemos todas nuestras reglas que son en un total de 100 y proseguimos con los que serían las preguntas de qué mitología es y cuál es el atributo. Como podemos ver, tenemos 7 respuestas para la pregunta 1 y 34 para la pregunta 2. Y aquí están todas nuestras reglas, que son un total de 100. Aquí está nuestra regla 5. Dice que nuestra pregunta 1 es la respuesta 1. Revisamos. Entonces es la griega. Y nuestra pregunta 2 es la 5, la que nos dice que es mar. Vamos a ver si esto es real. Entonces, ingresamos griega. Y ahora nos pregunta cuál es el tributo. Yo voy a poner mar. Como podemos ver, la respuesta es la 5. En este caso, según este texto, dice que es el dios Poseidón. Vamos a ver si esto es real. Vamos a enter. Y el dios correspondiente es Poseidón. Esta regla es correcta. Vamos a proceder con la siguiente regla. Damos correr. Y ahora nos pide otra vez ingresar cuál será la mitología. Según mi presentación, vamos a ver la regla 50. La que dice que la pregunta 1 es la respuesta 4 y la pregunta 2 la respuesta 8. Nos dará como conclusión la 50, que en este caso es Huitzilopochtli. Bueno, pasamos a ver cuál es nuestra respuesta 4 de la pregunta 1. Nos dice que es la azteca. Muy bien, entonces pasamos aquí. Ingresamos la azteca y ahora ingresamos el atributo que sería el 8. Según aquí, vamos a nuestras reglas. El 8 es guerra. Vamos a ingresar guerra. El dios correspondiente es Huitzilopochtli. Y aquí está correcto esto. Entonces se cumplieron las dos reglas que pusimos. Y así sucesivamente tenemos, como podemos ver, tenemos la mitología griega y aquí tenemos todas las respuestas. Mitología egipcia, todas las respuestas. Mitología nórdica, todas las respuestas. La mitología azteca, todas las respuestas. La mitología maya, todas las respuestas. La mitología zapoteca, todas las respuestas. La mitología japonesa, todas las respuestas. Y así sucesivamente. Este proyecto se puede mejorar agregando nuevas mitologías con nuevas respuestas. También, ahora, un ejemplo rápido de qué pasaría si ingresamos alguna mitología que no existe. Tenemos la griega, egipcia, nórdica, azteca, maya, zapoteca y japonesa. Vamos a ingresar la china. Vamos a enter. Ahora ingresamos cualquier atributo, no sé, el sol. Ingresamos y nos lanza el mensaje que no se puede identificar la mitología. Ahora ingresamos una mitología que sí existe. En este caso sería la nórdica. Pero vamos a ingresar algún atributo que no existe. Cuando yo creé esta aplicación sé que no puse algún dios del arco iris. Vamos, y se no se puede identificar el dios en la mitología nórdica. Es porque no existe en la base de datos. Tal vez si se haga una investigación más harta se encuentre algún dios sobre esto y se pueda agregar a su base de datos. Bueno, esto ha sido todo por estas pruebas. Prosigamos. Ahora, bueno, tenemos una pequeña resolución aquí. Esta aplicación es muy útil para aprender los nombres de realidades antiguas y así podamos preservar las estructuras y evitemos su desaparición. Como sabemos, muchas mitologías, creencias han ido desapareciendo por lo mismo que no hubo una forma de preservar estas creencias y por lo tanto hay muchas
mitologías que no conocemos que existieron y en que se basaban su religión. Esta aplicación se hecha solamente para mitologías, para deidades mitológicas. Como sabemos, existen en la actualidad religiones que igual son politeístas. Esto no se incluyó aquí, simplemente deidades mitológicas que alguna vez existieron: la griega, la egipcia, la nórdica, azteca, la maya, etcétera. Entonces, esta aplicación es un gran objeto de estudio con el que vamos a, si queremos aprender más sobre estos temas, servirá perfectamente. Además, sirve como objeto de estudio para estudiantes que quieran aprender de forma más rápida y fácil los diferentes nombres de estas deidades. En sus mejoras también se puede agregar una parte sobre datos importantes sobre este dios. Se agregaría una nueva pregunta una nueva pregunta donde digas: ¿quieres saber datos importantes sobre este dios? Dar una opción de sí o no. Si dice no, pues se acabará el sistema, y si dice sí, lanzará algún mensaje para poder identificar este dios. Bueno, esto ha sido todo. Tenemos una bibliografía donde se buscaron los datos, donde se realizaban aquí las pruebas. Como podemos ver, aquí tenemos una donde se buscaron los nombres de los dioses, igualmente los dioses, y las aplicaciones que usé como, como pruebas de trabajos similares en este proyecto. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por esta ocasión y les agradezco. Hasta luego. Bueno, antes de terminar, les mostraré todas las reglas que tenemos. Aquí tengo este archivo donde plasmé todas las reglas, que son un total de 100 reglas, con 100 conclusiones. Podemos ver que incluye los dioses de la mitología griega, la egipcia, nórdica, azteca, maya, zapoteca, japonesa, hasta ahí. Entonces podemos ver, tenemos todas nuestras conclusiones. Tenemos un total de 102, incluyendo, porque se incluyen las dos respuestas donde no tenemos datos. Entonces tenemos la pregunta 1 y la pregunta 2. La pregunta 1 decía de qué mitología es, y tenemos 7 respuestas. Y la pregunta 2 sería cuál es el atributo, donde tenemos 37 respuestas. Entonces aquí tenemos nuestras reglas, regla 1, regla 2, etcétera, donde vamos evaluando todas estas reglas. Aquí en esta regla 17 es una de las reglas donde no encontramos datos sobre algún dios según su atributo. Por lo tanto, le ponemos este símbolo de exclamación donde no hubo respuesta. Igualmente proseguimos en la pregunta 30. Igual tenemos donde no se encontró el dios. En la 37 no se encontró el dios. En la 60 no se encontró el dios. En la 74 no se encontró el dios. En la 86 no se encontró el dios. Y en la 101 no se encontró el dios. Y en la 102 no se encontró la mitología que uno está ingresando. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestras 100 reglas que estamos ocupando en nuestro sistema experto. Aquí les dejo una parte más clara y completa sobre el sistema experto que utilizamos. Entonces tenemos una estructura if-then, donde según los ifs nos da la respuesta. Nuestras dos preguntas y nuestras respuestas. Bueno, ahora sí, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.